estáis planteando un tema que es básico y al mismo tiempo es lo más difícil. Es decir, digamos, el compaginar la fe con la vida de cada día. Es decir, ¿por qué creo? Si yo no tengo ninguna prueba, no tengo prueba de la existencia de Dios, no tengo prueba en ese caso de que si Dios no existe, pues el decir que Jesucristo es Dios, pues tampoco tiene sentido. O sea, las cosas van teniendo sentido gradualmente, porque yo no puedo decir yo creo en la Iglesia, yo creo en Jesús, y no me he aclarado con el tema de Dios mismo. Es decir, primero tengo que creer en Dios, pero claro, en Dios creo por Jesucristo, porque a lo mejor me acerqué a la persona de Jesús y me entusiasmó y entonces me acerqué a Dios. Pero claro, cuando te acercas a Dios, bien, los cristianos decimos, lo conocemos, ya el Dios en el cual los cristianos creemos no es un Dios cualquiera, no es el Dios de los budistas, es un Dios muy diferente porque es el Dios de Jesucristo. Y eso es parte de nuestra fe. O sea, yo no puedo creer. O sea, si yo digo, en fin, me relaciono con el Dios ese que es el todo, tal como lo conciben las religiones orientales, porque yo sé quién es Dios en la medida de que es posible por Jesucristo. Y yo creo en el Dios de Jesucristo. Pero claro, Jesucristo nos manifiesta a Dios, pero nos lo manifiesta y nos lo oculta. O sea, no hay posibilidad de conocer a Dios. Eso que se va repitiendo en la Biblia de que no es posible en este mundo conocer a Dios. El que lo ve, muere. Decía ya Moisés y decían todos, ¿no? No es posible ver a Dios. Lo vemos en Jesucristo, pero claro, lo vemos de manera muy limitada. Pero entonces, también después de creer en el Dios de Jesucristo, entramos en el misterio de Dios y sigue siendo un gran misterio. Un misterio que yo, es decir, lo conozco en la medida en que me adentro en él, pero no le puedo decir a nadie, mira, yo te demuestro que Dios existe, porque no puedo. Ya. ¿Cómo podemos hacer? Porque también lo leí allí, en lo que escribías tú, pero también es una cosa que yo le he dado muchas vueltas. Normalmente los humanos tendemos a buscar formas físicas, tangibles, materiales, para acercarnos un poco a lo que decías tú, a un misterio que es un poco inabarcable y que nos queda más allá de nuestra capacidad. Entonces, ¿cómo podemos separarnos un poco de esa manera casi idolatrista de ver un poco a Dios, ¿no? Porque muchas veces pues, lo convertimos en tradiciones, en ídolos, en un conjunto de normas y de reglas que tienen casi ya más entidad por ser una norma y cumplirla que por querer agradar a Dios o por querer estar más cerca de su mensaje. Pues lo describes muy bien, porque es así. Claro. Es decir, vamos a ver, nosotros somos seres sensibles y nos entendemos por imágenes o por cosas que vemos. Eso es siempre el punto de partida y el punto de referencia. Lo que pasa es que, es decir, cuando nosotros nos olvidamos de que eso que es una referencia o es algo que nos lleva más allá, nos quedamos en él. Claro. Y lo convertimos en un absoluto. Y entonces, por ejemplo, pues, como yo soy católico, vamos a suponer, pues es cumpliendo toda una serie de normas que la tradición católica nos ha transmitido. Pero claro, todo eso son cosas que son cosas humanas. Claro. Y los hombres han ido creando según su cultura, según sus gustos, etc. Claro.
Pero la cosa es que nosotros vamos pasando de imagen a imagen. Esta imagen me ayudó a mí en este tiempo. Ahora no me sirve. Bueno, pues la dejo y cojo otra. Es decir, uno puede haber tenido una imagen de Dios cuando era niño que ahora no le cuadra. Bueno, pues cámbiate la imagen de Dios, que no es que cambies a Dios, cambias tu imagen, porque Dios está más allá de toda imagen. Y entonces es efectivamente cuando vamos hacia la idolatría, vamos hacia la superstición. Yo me acuerdo muchas veces del famoso ejemplo de la velita. O sea, una anciana va y enciende una velita a San Antonio. Y alguien así muy crítico puede decir, pobrecita, que piensa que encendiendo una velita. Y ella no piensa que encendiendo una velita a San Antonio haya resuelto. Es una expresión de su fe, que va muchísimo más allá de eso. Si no va más allá de eso, entonces sí que es superstición. Claro. Pero si va más allá de eso y eso es un símbolo, pues entonces estamos en el camino recto y nosotros no podemos juzgar qué imágenes ayudan a otra persona a acercarse a Dios y le mantienen en esa unión con Él. Por eso es difícil para nosotros juzgar, porque es mucha cosa. La cuestión de superstición o idolatría y verdadera fe son cosas muy subjetivas que no se pueden juzgar desde fuera. Claro. Sí, y es que justo el otro día tuvimos una anécdota yendo a la misa que se hizo por la fiesta de San Lázaro, aquí en Sí, ahí en el parque, en la iglesia de los franciscanos, celebran el San Lázaro. Y como que lo vimos como muy claro, ¿no? Estando en la misa, que ya a lo mejor faltando 10, 15 minutos para que se acabara la misa, ya había una cola de gente de 20 personas como esperando, como estaba expuesto ahí la figura, y había una, ¿cómo se llama? Unas estampas de Sí, unas devoción. estampitas que la gente pues pasaba y las pasaba por el santo. por los santos, por el santo. Y claro, ver esa imagen, ¿no? de las personas más pendientes de a ver si llego a coger mi estampita y que no me la quiten, antes que estar pendiente a la misa, que un poco para lo que va, fue una imagen pues muy, muy curiosa y creo que ilustra muy bien eso que estamos hablando, ¿no? De que llega un punto que en el que si te centras muy en lo material de la cosa literal que tienes delante, pues al final acabas desconectándote, yo creo, de Dios, ¿no? O sea, un poco de eso. Exactamente, sí, porque uno, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que yo me marché de mi hábitat natural donde nací, ¿no? Y hay cosas, mi niñez, o sea, de manifestación de la fe, que entonces eran entrañables. Y ahora me vuelven a ser entrañables. ¿Por qué? Porque me recuerda mi niñez, ¿no? O me recuerdan cosas antiguas. Vamos, es un ejemplo, ¿no? Yo, ahora que venía a España, hablando con gente allí de Etiopía, pues decía, voy a España y los que saben de Santiago, los etíopes no saben de Santiago, claro, pero Sí. los que saben de Santiago de Compostela y lo que ello significa, dice, bueno, pues voy a pasar por Santiago y voy a besar el santo y me acordaré de... Bueno, a mí besar el santo Santiago, como entenderéis, pues, me queda lejísimos. Sí. Claro. Pero es una forma de decir, bueno, pues mira, esto fue una cosa que en mi niñez me atraía, formaba parte de mis expresiones de la fe y entonces puedo recuperarlas. Pero, Claro. vamos, o sea, es un puro símbolo y ahí está el problema. El que sean imágenes. Dios está más allá de toda imagen. Claro. Entonces las imágenes las necesitamos, pero ninguna es capaz de reflejar a Dios. Sí. Al final creo que también es un problema que se ve en el tema de la fe, como se ve también en las palabras. Muchas veces tenemos en la mente unas ideas que luego las palabras no hacen justicia, como por decirlo así, a esas ideas que uno puede tener
Y entonces la forma de expresarlas al final es lo que hace que llegue ese mensaje o no. Entonces, por eso creo que es bastante parecido a este tema del que estamos hablando, porque yo siempre, y eso que he estado totalmente alejado no por nada, sino porque de toda tradición cristiana en mi familia, sí que sí me pareció como tierno en el buen sentido de ver pues, pues, a las señoras el, Con el con el rosario. rosario, bueno, mi abuela mismo también, em, y porque al final, ya tomándolo como un ejercicio de, de tranquilidad, de meditación y tal, yo ya lo veía como algo positivo. Digo, bueno, esto mal no te va a hacer tampoco. O sea, y dentro de toda mi ignorancia y de mi que no tenía nada que ver, digo, esto mal no te va a hacer. Entonces, creo que habría que abogar un poco más, sobre todo ya para la gente que profesa la religión cristiana, pues por una conexión más allá de los símbolos, ¿no? Y a lo mejor de tanto de los ritos, que más una conexión personal. Por ejemplo, María lleva un grupo de jóvenes aquí en Orense, y, y me parece una iniciativa muy buena porque yo viéndolo desde fuera totalmente, ¿no? De no tener nada que ver, si cuando yo la primera vez que entré a una iglesia solo, me hubiera venido un grupo de jóvenes de mi edad y me hubieran dicho, oye, mira, ¿qué eres nuevo por aquí? ¿Qué haces Bueno, ni tal? siquiera eso, si el sacerdote de turno que estaba por Sí, ahí sentado en exacto. un banco, en vez de estar él solo en el banco, se hubiera acercado a ti, porque tú lo viste y tú me Claro, contaste que en ese sí, momento... es que tuve la anécdota de que entré una vez en una iglesia en Madrid, que estaba cerca de donde yo vivía, y cuando entré estaba pues eso, el sacerdote allí, y no solo como que no me recibió, porque al final, bueno, estaba acostumbrado también a que venga muchísima gente y demás, sino que noté hasta como una sensación de, bueno, ¿y este quién es? O sea, casi aquí. Entonces es como, porque obviamente no pegaba un poco con las personas que había ahí, entonces sentir un poco, no ese rechazo tampoco, pero sentir que es como que una cosa cerrada y que yo no pertenezco, es lo que digo, coño, si hubiera habido un acercamiento más humano y más cercano, o sea, hubiera llegado a ese proceso de fe muchísimo antes, o mejor incluso de lo que he llegado yo por mi cuenta. O quizás no hubiera impactado en tu fe como tal, pero sí en tu idea de lo que es la iglesia. Exacto. Mm. Mm. Sí, bueno, y eso en la manera como tú, a lo mejor como sacerdote, das una imagen, es muy peligroso y muy... O sea, porque a lo mejor tú haces una cosa así que tú ni le pensaste. Es decir, es algo que te salió así y pues no tiene importancia. Y ahí estaba en la vocación de una persona, ¿no? Claro. Y otras veces piensas que has hecho un gran impacto y no lo has hecho. O sea. Pero ya que tú mencionaste el rosario, eso me hace a mí pensar un poquito más y también hablar del tema de la oración. Bueno, el rosario, para mí, la familia, con mis padres, desde niño se rezaba. Después, bueno, me ordené de sacerdote ya en el Vaticano II, cuando se decía, bueno, la Virgen estará cansada de que le digan Ave María. O sea, cosas que se dijeron sobre el rosario que no tenían mucho sentido. Pero de todas formas, yo por bastante tiempo no recé el rosario. Y ahora, por ejemplo, bueno, otras veces, pero en estos 4 años que estuve de administrador apostólico en Aguasa, Que bueno, para quien no lo sepa, es cumplir las funciones como de obispo, más o menos, de la región. pues, claro, acababa cansado a la tarde y decía, bueno, a las 6:30, entre 6:30 y 7 yo tengo ese ratito de relajamiento, ¿no? Y paseaba allí una baranda y, bueno, lo más normal era sacar el rosario y rezar. Y no es que yo pensase nada ni en los misterios, ni en las palabras que decía, sino era un momento en que yo sentía que estaba como abierto al misterio de Dios. Y el rosario era una parte de eso.
Y eso es parte de lo que es la oración. Porque la oración, tú piensas, la oración, oye, pues mira que estoy inspirado, que estuve ahí 1 hora hablando con Dios. Eso yo no sé quién lo puede hacer. Nadie. Nadie. O sea, y monjes o budistas o quien sea que están en la contemplación, pues no, bueno, pueden estar así pensando en nada, eh, pero también pueden recitar cosas. Eso es muy común en el cristianismo. Los monjes que no podían leer el breviario empezaron, hacían el rosario o repetían jaculatorias, o los budistas hacen lo mismo, repiten mantras. Los musulmanes, pues con sus 99 bolitas, hacen los nombres de Dios. O sea, repitiendo frases. El famoso peregrino ruso, ¿no? Que le dijo el padre espiritual a ese peregrino: tú me repites todos los días, no sé cuántas veces, Dios mío, ten misericordia de mí. O Jesús, sí, ten misericordia de mí. Después le dijo, pues ahora aumentas a 1000, pues ahora aumentas a 10.000. Y cuando pasó así un tiempo, bueno, ahora ya las que tú quieras, no tiene importancia ninguna que lo digas una vez o que lo digas muchos. Quiere decir que en ese sentido de ayudarte a la oración, ayudarte a concentrarte en Dios y en su misterio, pues hay muchas cosas que son también comunes a otras religiones, que es, digamos así, unas metodologías que van enriqueciéndonos, porque orar no es fácil. Sí, un recordatorio también, ¿no? Sí, y bueno, tú sí, vas a rezar, pero claro, ahí te encuentras muchísimas veces, te encuentras totalmente con la mente vacía, no sabes qué. Y entonces, ¿qué haces? Pues, o te dices, bueno, Señor, aquí estoy, o repites una frase, rezas el rosario, lo que tú quieras. O sea, todo forma parte de una oración que se considera también oración contemplativa. Claro. No, sí, llevado un poco a la... Porque un poco la gente que también que nos sigue, hay mucha gente que tiene fe, pero otros que no, entonces están es un público un poco diverso. Y para llevarlo a algo que sí que a lo mejor pueda sentirse identificado, pues alguien que no tenga fe, es un poco como pues los rituales o los métodos que tiene uno pues para concentrarse, para, por ejemplo, yo tengo una cosa mentalmente que es que digo, hago con una cuenta atrás, si para ya centrarme en una cosa, por ejemplo, estoy a lo mejor voy perdiendo el tiempo, digo, bueno, 3, 2, 1 y ya está. Entonces como que ya la mente tiene esa predisposición a volver a eso que ya conoces, porque en el día a día, con tanto que si trabajo, llamadas, estímulos, em, pues no tienes una forma un método, ¿no? Cuadriculado en el que decir, vale, pues si hago esto, ya estoy en este otro estado. Pues creo que la oración en ese sentido sirve mucho para llegar a ese punto aunque a lo mejor no tengas un buen día y estés saturado de cosas, sabes que si dices para ti mismo, esas palabras y esas frases y tal, llegas a ese punto eso es un poco creo yo el sentido que tiene La la oración y intención. la intención, sí, sobre todo. Mm. Volviendo un poco al punto de antes que decía Manu de la acogida, me parece interesante comentarlo contigo porque al final en vuestra posición de misioneros, claro, en la práctica realmente sois vosotros los acogidos, porque sois los que llegáis a un sitio desconocido y sin embargo tenéis que acogerlos a ellos dentro de una fe que no conocen. Entonces, ¿cómo se conjura eso? O sea, cómo tú de repente te ves con la fortaleza de decir yo soy el nuevo y sin embargo soy el que quiero que ellos entren en algo que traigo yo, y cómo harías tú pues para que esa acogida se trasladara a las realidades que hay aquí en Europa o en España, que es lo que nos concierne más, porque realmente a mí sí que me da pena ver que hay como un poco de quizás dejadismo o quizás recelo. Yo lo veo los miércoles tenemos una adoración
eucarística y es como una oración un poco joven, ¿no? Van más los jóvenes y se reza por ellos, es una adoración un poco más guiada, hay un sacerdote que habla, que va diciendo cosas y tal, y que va orando, y muchas veces pues yo veo que en el fondo de la iglesia pues viene un chico, una chica y se ponen como en el fondo, porque bueno, porque al final un templo, una iglesia pues impone un poco, si tú no estás acostumbrado a ese tal, pues y ves que la gente ya está metida en su mundo, de su banco, con la gente que conoce, tú entras y te sientes un poco, bueno, pues que no, claro, y tampoco va a venir Jesús y te va a coger de la mano, entonces yo lo que trato es pues estar un poco atenta, bajar abajo al final de la iglesia y decir, hola, ¿qué tal? No sé qué, es la primera vez que vienes, como... Pero sí que es verdad que normalmente esa labor queda un poco más relegada quizás a nosotros, a los laicos. Yo no sé si eso en tu labor de misionero es diferente o cómo, no sé, si le... Sí, bien, claro, ya el misionero es una persona definida ya. O sea, se conoce quién es un misionero, ¿no? O sea en ambientes ya cristianos, sea también incluso en gente que tiene todavía las religiones tradicionales, pues bueno, tienen una idea de lo que es la religión. Yo he tenido experiencia en todos los grados. O sea, cuando empecé los 5 primeros años que estuve en una parroquia, era una parroquia de primera evangelización. Pero ya llevaban pues 6 o 7 años, ya había bautizados, ya había catecúmenos, ya... Entonces, bueno, yo trataba de, claro, cada poquito, pues, entrar un poco en lo más elemental de lo que es el cristianismo y lo que es Jesús. Y, bueno, yo en las oraciones de los fieles me daba cuenta de que nuestra predicación y nuestra cosa de la fe cristiana incidía poco en el mundo de sus tradiciones. Claro. ¿Por qué? Porque yo acabo de hacer la homilía y acabo de insistir en unos puntos. Y cuando empieza la oración de los fieles, que es espontánea y cada uno desde su sitio hace su oración de los fieles, Su petición, son oraciones de los fieles que no tienen nada que ver con lo que yo dije. Yeah. Tienen que ver con su religión tradicional. Claro. Con el demonio, con el... sí, o sea, un poquito pues que Dios y el demonio malo y eso, pero que hasta que llegue a decir hago una oración cristiana lleva muchísimo tiempo, Claro. ¿no? O sea que cuando piensas que ya son cristianos, pues todavía no soy, hay que ir muy despacito en ir entrando en el cristianismo como tal, en el mensaje cristiano como específico, que no es la religión tradicional que va tan allá como va la razón humana. Es decir, la razón humana pues me puede decir que existe Dios, no que me lo pruebe, pero que me lo diga, sí, que me lo plantee. Y bueno, la gente allí nunca es atea. Claro. Claro. Y entonces espontáneamente creen en Dios, espontáneamente le rezan, pero ellos tienen su mundo y para desmontar ese mundo pues se lleva mucho, ¿no? Después yo tuve otra experiencia en otra tribu de primerísima evangelización. Nosotros éramos los primeros. Que les hablaban de... Llegábamos a un sitio y convocábamos a la gente. Allí la gente estaba en poblados, es entre los gumus, y decimos, bueno, pues venga, yo llego aquí y tal día nos vamos a reunir, y entonces empiezo a decirles, pues mire, yo soy el hombre de Dios. Y bueno, yo soy cristiano, soy católico, porque ellos saben que hay la religión ortodoxa y que hay la religión musulmana. Y entonces, bueno, católica también han oído el nombre. Y entonces, pero siempre empiezo partiendo de lo que ellos creen. Siempre. Si os pregunto a vosotros, ¿qué religión tenéis? Me vais a responder ninguna. Porque para ellos las religiones son esas las religiones organizadas, el cristianismo y el islam. La religión de ellos, como está muy poco organizada,
pues no cuenta como religión, es de los que no han tenido oportunidad de... Pero tienen su mundo religioso y entonces dicen, no, vosotros tenéis religión y vosotros creéis en Dios, vosotros creéis en esto, vosotros creéis en aquello. Y claro, yo he estudiado bastante en lo que ellos creen. Pues ellos tienen los espíritus, el espíritu del sorgo, el espíritu del bijo, porque para ellos son las dos cosechas básicas. Y entonces el espíritu del sorgo y el espíritu del bijo son los espíritus más potentes. Pero por encima de todos esos espíritus está Misayamba, el espíritu supremo, ¿no? Y bueno, pues sí, yo os voy a hablar de ese Dios, no de otro, pero enseñado por Jesucristo, pero eso ya va muy Claro, poquito muy a poco. poco a poco. Yo quiero que ellos empiecen a entender que no voy a decir tirad con esa religión vieja y no, o sea, tiene que ser una cosa muy gradual y casi imperceptible. O sea, lo que tenéis es bueno, vamos a ver si lo mejoramos. Claro. Sí. Sí, pues ellos no tienen tampoco uno, o sea, un orden en cuanto a una tradición de, sino es un poco, se ha ido pasando, imagino, ¿no? De generación en generación, pero no ha habido como como puede haber el dogma cristiano o el dogma del Islam, vale, ha pasado de aquí a aquí, sino que ha tenido, o sea, es más bien una cosa de hablada, ¿no? O sea, Sí, efectivamente, y bueno, depende mucho de los... Ellos tienen una cierta continuidad. sí. Y dentro de un mundo, pero cada uno, porque no se transmiten mucho unos a otros. Por ejemplo, eh, el curandero, que es también el sacerdote, digamos así, es el especialista en la religión, es el curandero. Pues el curandero, que también da hierbas, aparte de prescribir sacrificios y por ahí, pues da hierbas. Y hombre, pues en las tradiciones africanas hay muchos especialistas que son realmente especialistas en hierbas. Y te dan hierbas que vale la pena, o sea, que son apropiadas para eso. Entre los gurús no es así, porque no se transmite el oficio de sacerdote de padres a hijos, sino que hay unas visiones. Entonces el padre es un curandero o un sacerdote de su religión, el hijo no necesariamente. Lo es si en un determinado momento ha tenido unos sueños, ha tenido trance, ha tenido visiones, y entonces él empieza a ser. Y cuando le dices, bueno, pero esas hierbas que me das, ¿quién te dijo que eran buenas? El espíritu. Y dijo, bueno, y lo mismo, o sea, la concepción religiosa que ellos tienen, pues es no tienen un dogma, efectivamente, no hay unos dogmas, hay una creencia muy difusa que cada uno le interpreta a su manera. Claro. Y imagino también que dentro de la religión que tienen ellos en el día a día, ya antes por ejemplo, que llegases tú, con el tema de, pues, que llegas un misionero y demás, em, dentro de África habrá cientos de formas, ¿no? De ver, cada uno, seguro que cada pueblo o cada país tiene su forma de, pues uno a lo mejor es con las cosechas, otros es con el agua, porque, ¿no? O sea, y más o menos no de todo obviamente, pero si nos podrías explicar, pues sí, ya un poco por ahondar en eso, ¿cuáles son las principales diferencias que has visto con respecto, por ejemplo, a las tradiciones a lo mejor cristianas? O sea, que a nivel, sí, del día a día o cómo ellos conforman las relaciones en base Entre personas. entre personas. Porque sí que es verdad que, y sobre todo dentro del catolicismo, hay una estructura muy formada, quiero decir, de la familia, los sacramentos, que corresponde que se haga antes, después, durante. Y sí que es muy interesante lo que dices tú, ¿no? Ver si también ellos, o no, o sí, tienen esas creencias religiosas, las pasan a su día a día, ¿no? Pues por ejemplo, con los temas de
pues del matrimonio, si ellos también lo ven como algo espiritual cercano a su fe, si ellos pues tienen algún tipo de, yo qué sé, de creencia en torno a la virginidad o a los hijos o a ese tipo de cosas, creo que es más o menos por donde ibas tú. Si tú has notado mucha diferencia entre la manera en la que tenemos nosotros de ver esas cosas y la que tienen ellos. Bueno, claro, hay mucha diferencia dentro de eso del hecho que cuando decimos Dios, pues ni los cristianos podemos aquilatar muchísimo, ni ellos tampoco, o sea, entramos. Pero en lo que aparentemente se puede formular, pues hay mucha diferencia, ¿no? Y bueno, digamos que en África, o sea, a veces pues los libros que tratan de eso, pues unos se llaman religión tradicional africana y otros se titulan religiones tradicionales africanas. Es decir, en singular o en plural. ¿Por qué? Las dos cosas caben. Una, porque tienen mucho en común y entonces puedes hablar de unos rasgos que son comunes a todas las religiones tradicionales africanas. Pero al mismo tiempo cada una es distinta. Tienen una concepción de Dios que muchas veces coincide entre sí, pues Dios es creador, Dios es omnipotente, unas lo conciben más lejano y tienen mitos en donde explican la lejanía de Dios, por qué Dios se marchó, antes estaba con nosotros, antes cuando pues Antes, sí. antes. Y ahora pues no está con nosotros, está lejano. ¿Por qué? Pues entonces tiene mitos que explican por qué Dios está lejano. Pero después tienen, sí, los espíritus que son, o los antepasados, que son aquellos que rigen un poco la vida y a los que no se puede ofender. Y rigen la vida de cada día. Y en eso pues hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Los espíritus buenos hay que evocarlos, los malos hay que aplacarlos. Sus formas de equivocarse, por así decirlo, se podrían equiparar a lo que, por ejemplo, en nuestra religión se concibe como pecado, por así decirlo. Soy más concreta, quiero decir, su manera de... Imagínate, para ellos, por ejemplo, enfadar a un espíritu, por así decirlo, sería ofenderlo directamente o simplemente con algo de su vida no ser estricto con esa fe hacia el espíritu. Bueno, ahí hay dos cosas. Lo ritual, y si vas a la Biblia, pues a veces también en el Antiguo Testamento hay algo parecido. Es decir, el pecado ritual y el pecado natural. O sea, el pecado natural es por instinto, o sea, el ser humano distingue lo que es bueno y lo que es malo instintivamente, ¿no? O sea, pero más o menos ellos lo relacionan con lo que daña a la tribu, al grupo. También. Y lo que rompe tabús. O sea, hay cosas que, por ejemplo, si tú haces mal la sepultura de tu padre porque para ahorrar o para lo que sea, pues haces así sin cumplir los ritos, él se va a vengar. El espíritu de tu padre se va a vengar. Y entonces los gumus, por ejemplo, cuando se hunde la sepultura, excavan, sacan al muerto y vuelven a enterrarlo de nuevo en una sepultura nueva. Y, por ejemplo, otra cosa, hay el espíritu del río. Y tú no puedes entrar al río sin antes aplacar al espíritu del río. ¿Y eso en qué se convierte? En cuanto tú, cuando entras al río, primero de entrar dentro, tú te mojas con agua. O sea, primero te lavas como para no... Sí, entonces, bueno, eso responde a una cosa natural también. O sea, que a veces si te echas así de buena, estás todo caliente y te metes al río en agua fría, te puede hacer daño. Tú vas poquito a poco echándote agua y tal, ¿no? Pues ellos es así también, pero eso se convierte en un rito. Claro. Y es un pecado ritual. O sea que podríamos decir que hay pecados rituales y hay pecados que son lo que daña, pero bueno, la frontera entre los dos no es que esté muy clara, pero ellos, claro, saben lo que es bueno y lo que es malo.
Ujú. Lo que ofende a los espíritus y lo que daña a la comunidad. Ujú. Matar a alguien, pues eso daña a la comunidad. Pero matar a un enemigo no daña a la comunidad. Entonces al no sé, contrario. claro, entonces O sea, eso ya no sí, sería un sí, pecado. O sea que si tú, por ejemplo, hay líos entre una tribu y otra, te mataron a uno de tu tribu, tú matas a otro por necesidad. Claro. Es un precepto. Claro. O dentro de la misma tribu, de las subtribus, que es más frecuente. Que dentro de la subtribu, una subtribu mata a otro y entonces necesariamente tiene que haber una venganza. Claro. O sea que a la moral pues es... Os cuento un chistecito, no sé si me alargo, pero No, sin cuando problema. yo empezamos en el Gumus, empezamos con chicos jovencitos, de 14, 15, 10, bueno, 12 en adelante, o sea, haciendo los primero catecúmenos, después ellos iban con nosotros traduciendo como traductores para a los poblados, lo que la catequesis que dábamos, estos nos ayudaban. Y después, poco a poco, pues ya se convirtieron en catequistas. Pues uno de los mejores, un día estábamos caminando por un sitio donde había una piedra negra, basáltica, que era una cosa totalmente extraña allí, porque no estaba fuera del sitio, ¿no? Y Sí. estaba de pie, era una piedra alargada y estaba de pie. Y entonces digo, y eso, pues eso es de los espíritus, no sé. Digo, ponte ahí al lado que te hago una foto. Oh, no, que se va a ofender el espíritu. Ya. Pues Y no se sacó la foto y ya está. Y ya era un catequista. Claro. Ya era un catequista. Sí, al final lo tiene muy engranado en Claro, su forma de verlo. Y qué curioso también lo de la moralidad, que como que no tiene, porque creo que sí en el cristianismo es un hecho que se cree en una moralidad superior a nosotros, ¿no? Que hay como unos conceptos definidos de bien y mal, y ellos es, bueno, según si nuestra comunidad se ve dañada o no, está bien o está mal, ¿no? O sea, un Ya. poco es eso. ya. O sea, es una manera diferente de verla, más tribal, más... Sí, o sea, claro, ¿cómo te digo yo? O sea, lo específico cristiano en la moral no está en cuanto a los contenidos, sino en cuanto a las motivaciones. O Claro. sea, toda la moral cristiana es una moral natural. Debería ser, está enraizada. Claro, debería. Porque tú no te... O sea, ¿cómo sabes tú ahora que estamos en un mundo terriblemente complicado de las posibilidades de la bioética, ¿no? De posibilidades biológicas de modificar los genes, de tantísimas cosas, ¿no? O sea, fecundación in vitro, implantación del feto en el útero sin que la madre ni sea ella ni el padre sean padres reales. Bueno, si En fin, revivieron... un montón de cosas. Tú lo viste, ¿no? ¿Lo qué? Lo de los lobos, que había unos lobos Extintos. Sí, que llevaban como 10.000 años extintos. Ay, los han Y revivido. como que los revivieron a base de, bueno, como tenían buena información genética, lo implantaron en una, como, no sé cómo fue el proceso exactamente, pero vamos, que revivieron una especie Wow. que es un poco jugar a ser... Sí, Dios. las posibilidades son enormes. Claro. Y claro, la religión, el fe cristiana dice no lo natural, como el control de los hijos, ¿no? Los métodos naturales. Pero, ¿qué es lo natural y qué es lo artificial en un mundo en que todo es artificial, todo es modificable? Y hay algunas cosas que son modificadas y las aceptamos, otras no las aceptamos. O sea, y no sabemos, estamos en la duda. Bueno, pues claro, aquí en Occidente tenemos unas ciertas referencias para decir, pues, esto es bueno, esto es malo. Las referencias de un mundo tribal son muy distintas, porque son centradas en la tribu. Como la moral del pueblo de Israel estaba centrada en el pueblo de Israel, que se consideraba privilegiado y escogido por Dios. Entonces los demás no tenían derecho. Ya. Ante ellos. O sea que la moral pues es la natural, pero
a la luz de los intereses de este. Claro. Pero vamos, la moral existe en todas partes. Claro, entonces eso me parece súper interesante porque muchas veces me parece que, o al menos es la experiencia que tengo yo que convivo con mucha gente de la iglesia, al final somos personas, antes que cualquier otra cosa somos personas, entonces te puedes encontrar con cualquier tipo de persona, tenga el cargo que tenga y tenga el nivel de fe que tenga. Y me parece curioso, pues lo que decías tú ahora, de que muchas veces esa moralidad se ve desde un punto de vista muy, muy simplista, muy egocéntrico, si me permites que diga esa palabra, de decir, bueno, pues esta es la moral que tengo yo, pues es la moral que debería tener todo el mundo. Y, por ejemplo, ver, pues eso, ver tu experiencia o ver que cada pueblo tiene un concepto de moralidad según la tradición o el día a día que vive, también te da a entender que pues la fe y tu motivación de vida tiene que ir un poco más allá o tiene que estar más centrada en la intención con la que tú hagas las cosas que en las cosas en sí mismas. Sí, no sé, sí, claro, bueno, objetiva, claro, la moral tiene un aspecto objetivo, o sea, o las cosas son buenas o son malas, pero es que eso muchas veces no lo sabes, o sea, y a veces pues son buenas y malas, porque son buenas pero tienen un efecto malo, o son malas pero tienen un efecto bueno, y Claro. entonces no sabes Sí. cómo ponerlas en la balanza. Pero vamos, subjetivamente sí hay un último, es decir, el último responsable de todo es la conciencia. Yo creo que estoy haciendo bien cuando hago esto. Claro, a lo mejor está defendiendo una cosa puramente personal, porque si ese criterio lo aplicásemos a todos sería desastroso. Y entonces, claro, no te puedes justificar con decir, a mí me va bien ahora aquí esto y esto es bueno para mí. No, tienes que decir, bueno, mi manera de comportarme tiene que adecuarse a unos ciertos criterios que tienen que valer para todos. Y si no, estás en la moral de la situación, ¿no? O sea, lo que es bueno para mí aquí y ahora, lo que me conviene aquí y ahora, eso es lo bueno, y eso tampoco es. Claro. Claro, es el problema que hablándolo con María en su momento, bueno, cuando yo le presentaba alguna duda o cuando yo, pues ya me ha ido como, pues introduciendo en todo el tema de la tradición cristiana y tal, porque como digo, yo estaba totalmente fuera de eso. Y claro, había cosas como que me chocaban mucho porque yo decía, o sea, yo tampoco soy el típico como el escéptico que cuestiona todo en un plan, en un plano de como por molestar. O sea, de no, pues esto si no lo veo, no, no, tampoco no es eso, ¿no? Sino más bien de que, sobre todo en términos y en las cuestiones morales, yo digo, es que hay muy pocas cosas, por no decir nada, de lo que yo pueda estar 100% seguro, vamos, de forma muy certera de que es cierto, ¿no? Entonces, que esto es así. Entonces, siendo el mundo tan, pues, al menos en ese sentido relativo, ¿cómo puedes, que también hace falta obviamente ¿cómo se diría? Una certitud, no, No, una también, certeza, sí, una certeza. una certeza porque tienes que construir sobre algo, ¿no? Una tradición, perdón. Em, pero claro, tenía ese problema de cómo mides. O sea, cómo mides, porque si no al final, si uno no se cuestiona un poco de lo que sí que lo que está haciendo está bien moralmente, y como no puedes estar 100% seguro, porque esa es la conclusión que llega racionalmente, de que no puedes estar seguro de que esto está bien o que está mal, em, pues como, por ejemplo, en tu caso, que has vivido otras realidades de otras religiones, otras culturas que no tienen nada que ver con la occidental que conocemos, ¿cómo tú has navegado eso? O sea, del el tema de sí, de la moral, de esto está bien, esto está mal, sobre todo viendo esas realidades tan a lo mejor, por ejemplo, tan tribales, ¿no? Y tan distintas. ¿Cómo tú has gestionado eso? Bueno, en primer lugar, hay temas en los cuales no entras. Claro. No entras porque no vale la pena, no te van a...
no te van a entender, vas a crear un problema de conciencia donde ellos no lo tienen. Entonces ciertos puntos no los tocas, porque a lo mejor para ellos también son periféricos, o son, digamos, este es tema mío, ¿no? Entonces te centras más bien en los temas que inciden en la vida social. Concretamente, pues yo insisto muchísimo en lo que podríamos llamar la cultura de la paz. O sea, Etiopía es un país que está en guerra y lleva años de guerra. Y en estos últimos años, en las guerras que ha habido y sin haber guerra, es decir, en las relaciones, por ejemplo, en los bordes entre tribu y tribu, pues las masacres y pues están a la orden del día, quemar casas, y etcétera, las propiedades del enemigo. Entonces yo insisto muchísimo, ahora que ellos en mi zona están en paz, no hay conflictos ahí, ya llevan unos cuantos años sin conflictos, no es que no los hubiera antes y a lo mejor dentro de poco los puede haber, pero en este momento no los hay. Y entonces yo les digo, mire, este es el momento en el cual ustedes tienen que reflexionar sobre esto. Cómo en un momento de conflicto los instintos se desatan y vienen las venganzas, vienen las torturas, viene a hacer el mal sin nada, por el simple gusto de hacer el mal. El instinto de la violencia, todo eso, pues, y sobre todo debido a las diferencias étnicas, ¿no? Y entonces, eso es un tema, es decir, un tema que es central para su mundo, del que están viviendo ahora, y que se dan cuenta de que es así, de que es una cosa crucial, y que además tiene que ir por ahí de alguna manera. Entonces, que se vayan concientizando de eso. Otros temas, pues no te metas en el tema del matrimonio, porque no, o el tema de la sexualidad, porque es un tema del que ellos no hablan y no se extrañaría mucho de que tú te metieras en un campo que ellos no entienden y tiene mucha escala de incluso la familia, el matrimonio, pues bueno, los divorcios, o sea, la inestabilidad familiar hay mucha inestabilidad familiar. Y entonces, bueno, tú, claro, cuando alguien se quiere casar por la iglesia, pues sí que insistes, pero, o sea, en la medida de lo posible. Pero esto sería otro de los temas que habría que afrontar. El tema de la familia, en cuanto la familia, la inestabilidad de la familia crea enormes problemas. Se crean los niños de la calle, que hay cantidad enorme de niños de la calle que no tienen familia. Su madre se ha casado con otro hombre y ese hombre no quiere al hijo. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Pues a la calle. Claro. Y hay multitud, o sea, hay una serie de instituciones que trabajan con los niños de la calle, pero es inagotable. O sea, los niños de la calle son inagotables, ¿no? Y entonces es otro problema que habría que, o sea, afrontar. Y esos son los temas morales en los que creo que la Iglesia tiene que empeñarse y tratar de dar una solución. ¿Crees que, o sea, que eso podría ser extrapolable a nuestra cultura cristiana de aquí? Es decir, adaptarse un poco a las carencias o quizás a las dudas o a los problemas sociales actuales, y quizás desde la posición que tienen los sacerdotes, que son al final pues los que más predican, los que tienen esa especie de autoridad, tendrían que también, así como tú en el mundo misionero, pues identificas un problema y predicas sobre él, y no es que le quites importancia a otros temas, pero sí que es verdad, pues bueno, que focalizas en el tema principal. ¿Crees que eso también podría ser bueno o se podría extrapolar a que aquí se hiciera algo similar? Porque yo creo que aquí se centra mucho en pues ir a lo teórico y se ve todo, pues eso, muy cuadriculado y muy normativo, más que pues ver la carencia del pueblo, que al final, aunque estemos en una ciudad, pues somos un pueblo igual, o deberíamos ser un pueblo de personas que se acercan a la Eucaristía o a la Iglesia por algo. ¿Podría ser posible eso aquí? Porque tú también has sido sacerdote aquí en Europa, aquí en España. Yo creo que sí, claro.
El problema es que en Europa estamos en una fase, vamos a ver, la tendencia va en una dirección y la tendencia en este momento todavía es la de abandonar la práctica religiosa, abandonar la creencia en Dios, abandonar la familia, porque todavía tienen una referencia de un pasado el cual rechazan. Y entonces es muy difícil en este momento el afrontar temas que la gente, porque todavía tiene, digamos así, la imagen del pasado que a lo mejor fue demasiado estricta, o yo no sé, o porque uno escapa de lo que debe hacer. Pero esto, claro, hay que afrontarlo. El tema de la familia, en 50 años la familia se deshizo. Ya. O sea, ¿cuántas familias hay estables? Y cuántas, Muy ya no pocas. digamos la familia que se casa por la iglesia o que se casa por lo civil, porque ya incluso casarse por lo civil ya no va. No, o sea, es un compromiso que te quita la libertad y entonces se juntas y eso es el tema. Claro, eso te facilita ya con vistas a mañana, pues primero, mejor no tener hijos porque me va a complicar la vida. Segundo, porque el momento en que yo no consiga vivir o me quiere problemas, pues tú te vas por aquí y yo me voy por allá. Y entonces ya la familia está sobre una base inestable y la familia sigue y va a seguir siendo el núcleo de la sociedad. Si la familia no existe, pues así andamos, ¿no? O sea, los niños pues con unos traumas enormes o si no, pues que venga el socialismo, el comunismo y los coja todos, los meta en un internado y les lave el cerebro y los haga todos, como intentó, por ejemplo, hacer el marxismo allí en Etiopía en los años del régimen marxista. Meter a todos los huérfanos en centros y lavarles el cerebro y crear células de una sociedad. Sí, como soldados, Eso, ¿no? eso es mucho peor que... O sea que, claro, sí, si no tienes familia, pues sí, es una sociedad un poco a la desbandada y eso más adelante se sentirá. Es que eso Más es, que ahora, más que ahora. es que es un discurso ahora muy popular y que ahora como que parece como lo contra natura y lo súper revolucionario es casarse, por ejemplo. O sea, eso ya es algo como que hoy en día, y lo hemos visto nosotros personalmente mucho, Sí. o sea, con amigos y demás, que es como que parece como si nos hubiéramos, como que, bueno, nos vamos a Marte Sí, juntos. es más loco que nosotros digamos, mira, nos vamos a casar porque queremos casarnos, que de repente llegue un amigo nuestro y nos diga, pues yo me voy a Tailandia y me he comprado un no sé qué y de repente, Sí. o sea, es mucho más loco nuestra Sí. idea que esa. No, y ya, por ejemplo, con el tema de los hijos, que lo hemos hablado un montón, yo tenía siempre como esa mosca detrás de la oreja, ¿no? Yo creo que la gente, yo lo pensaba, ¿no? Digo, yo creo que la gente tiene mucho cuento. Yo no creo que un hijo cueste tanto dinero y tanto tal, porque la gente lo pone como que un hijo Sí, que es parece un gasto cuesta económico y que por 4.000 eso euros al mes y que te va prácticamente a a quitar fastidiar la vida. sí. Sí. Pero es un poco ese miedo siempre al compromiso Compromiso. que para mí hace tanto daño hoy en día, porque al final tú ves sobre todo las relaciones, ¿no? Que es lo que primero existe para que después haya una familia, primero tiene que haber una relación de pareja, ¿no? Y claro, viendo cómo son las relaciones de pareja hoy en día, que a cualquier cosa que equivalga a algo de compromiso, algo de exclusividad, algo de tal, pues ya se rechaza mucho y no como asociar la modernidad a, pues, por ejemplo, tener relaciones abiertas, no durar más de 2 meses con una persona porque a la mínima que ya me molesta un poquito. O que tenga yo que hacer un sacrificio, Sí. o que tenga yo que limitar mi individualidad y compartirla o cederla por este otro, entonces ya no me sirve. No, Claro, y así como reflexión, que es lo que te quería comentar, nosotros, o sea, ya en la relación personal que tenemos, viene bueno, de que hemos hecho, tanto ella como yo, muchísimos sacrificios conjuntos. Yo soy de Tenerife, ella es de Orense,
no tenemos nada que ver, no es como si fueran pues mi vecina del cuarto, la Claro. que conozco de toda la vida, y que bueno, que nuestras familias se conocen, no, o sea, ha sido todo muy complicado, pues a nivel económico, a nivel emocional, a nivel personal, y, y por eso hablándolo con amigos míos, como que, es más, uno me lo dijo, me dijo, no, pues la verdad que admiro mucho la forma que has tenido de actuar y de proceder con María y tal, y en su caso también, pues se lo han dicho. Y no sé, es un poco triste que pues eso, que tener algo de compromiso y decir, vale, pues me centro, que después no me sale bien, pues no me sale bien, pero al menos intentarlo, ya se ha visto como algo, como un acto heroico, cuando tendría que ser para mí un poco la base de cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo que se vea, es una cosa que se queda antigua y que de repente choca con la libertad de cada uno. Eso, Es que lo que pasa es que hay lo que percibo, ¿no? O sea, una cosa que está clarísima hacia dónde va la sociedad y qué prefiere y cómo actúa, que es un individualismo exacerbado, Eso, unos sí. derechos personales de no atarse a nada ni a nadie, y después lo que la gente añora, que no son la misma cosa. que no es la misma cosa. Claro. O sea, tú después hablas con la gente y lamenta que esto sea así, todo el Todo el mundo mundo, sí. lamenta que esta sociedad sea así, pero nosotros salimos de esa conversación, vamos a la calle, nos encontramos con otro y actuamos según los criterios de la gente a dónde va, es decir, nos dejamos ir por la corriente, o sea que todo es ambiguo. Todo es ambiguo. Y si alguien pues dice, bueno, pues yo a pesar de todo, pues voy yo contra la opinión general, pues muy bien. Pero eso también reafirma a otros que están pensando que sería bueno, pero que no se atreven. Claro. Entonces es todo es decir, yo no lo hago porque la gente que dirán y la gente no lo hace. Bueno, yo lo hago para que la gente lo haga. Claro. O sea, también puede ser así, ¿no? Sí, eso, un poco la... Sí, como también un testimonio. Sí, como... El testimonio, efectivamente. Ujú. Sí. Ya no quería dejar la conversación sin traer una cosa que me pareció muy curiosa, volviendo ya al principio de la conversación que hablábamos como de tu libro y de lo que tú habías escrito, que además el libro es el de Oh Dios, estás ahí, creo que lo escribiste, si no me recuerdo mal, en pandemia, Sí. cuando estábamos confinados y todo eso. Sí. Y recuerdo una frase que decías, o era un párrafo, en el que decías que Dios hace santos a través de las distintas religiones y a través de las distintas formas de buscarlo y no a pesar de las distintas religiones. Y es una tontería, pero fue algo que a mí me dio mucho la reflexión. No, esa es una forma de revalorizar todas las religiones. El cristianismo no tiene por qué denigrar las otras religiones. Todas ayudan hasta cierto punto. Claro. O sea, y si yo digo que la religión cristiana, y específicamente la católica, para mí es la verdadera, ese para mí no es que sea solo para mí y para ti es la otra. Eso sería total relativismo. Y si fuera así, si todas las religiones son iguales, ninguna es. Todas son creaciones humanas. Claro. O sea, si tú eres coherente con tu fe, tú tienes que decir la mía es la verdadera. Pero la verdadera no quiere decir que las otras sean falsas. O sea, son quizá incompletas, pero que son vehículos. Es decir, el musulmanismo al musulmán le puede ayudar a ir a Dios. Bueno, sabemos que en el musulmanismo en este momento pues hay fenómenos, el fenómeno del extremismo, etcétera, pero es decir, el Islam es muchísimo más que eso. Y los que están traumatizados por el extremismo musulmán son los musulmanes mismos. Claro. O sea, porque hay pues una gran mayoría que han vivido su musulmanismo en la paz. Y hay toda una corriente de misticismo y hay toda una corriente de gente pacifista y que no, o sea, que el Islam puede ayudarme a ir a Dios. Entonces, en ese también, hostia, yo prefiero un hombre que crea en su religión tradicional que no un ateo. Claro. Porque
Porque el ateo ya rechaza a Dios de principio, ¿no? O sea, no nos interesa, un indiferente que le importa 4 pitos, ¿no? Claro. Sí, entonces en ese sentido yo creo que todas las religiones son caminos, y el camino privilegiado, digamos así, nosotros decimos, bueno, Dios se manifestó en Jesucristo en una forma concreta en el tiempo y en el espacio, y que por tanto no llega a todos. Va llegando y en esa medida, pues, tienen esa oportunidad, y la muerte de Cristo no es necesario que, para que haga efecto en la salvación de la gente, ellos crean en Cristo o le conozcan. Claro. O sea, la muerte de Cristo, pues, redimió al ser humano. Claro, a todos. Son todos. Exacto. Claro. Entonces, bueno, pero vamos a ver si a lo mejor en un determinado momento una religión puede ser obstáculo para que uno crea. Pero bueno, todas las religiones, lo mínimo es buscar la verdad. Eso es lo mínimo. Si alguien en cualquier religión, sea la católica o sea la musulmana, no busca la verdad, sino que busca su interés y su grandeza y su- pues entonces ya, claro, y tiene un obstáculo enorme para ir a Dios en cualquier religión. Pues si no, nos quedamos con esa frase, lo de buscar la verdad, porque siempre es algo que, bueno, que nosotros siempre lo tenemos como casi como mantra de la cabeza de no quedarnos con lo que hay aparentemente y siempre preguntar más y preguntar más. Creo que es lo que hay que hacer. Así que nada, no te quitamos más tiempo porque ya si no, se te va a hacer un poquito tarde. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros. Y nada, espero que te haya gustado la conversación. No sé si tienes algo más que añadir. Muchísimas gracias. No, darte las gracias y también como poner un poco de relevo y valorar así, no públicamente, pero sí, pues tu labor allá en Etiopía, y tu labor también cuando vienes, porque es como abrir la ventana a un mundo que parece que no existe, o que casi es mitológico, y que existe y que está al mismo nivel de mi realidad. Y eso muchas veces, ya no solo en el cristianismo, sino para la gente a pie, es como que, bueno, estamos nosotros y luego estos otros mundos, y no es así. Todos estamos aquí, ¿no? O sea que gracias. Bueno, a vosotros muchísimas gracias también por esta oportunidad. Si Bueno. tenemos un mensaje que decir y hablar, si no, alguien no nos da la oportunidad, pues se queda dentro de nosotros. Eso es así.